un pesebre especial. ¿Un qué? ¿Alguien sabe qué es un pesebre? ¿No sabe qué es un pesebre? Un pesebre, algo parecido, ¿cierto? A esto. Yo imprimí una foto en la internet de cómo realmente es un pesebre. Y es un artefacto, hagan cuenta, como un bebedero de animalitos. Bebedero de, no sé, terneritos, de vaquitas, en piedra caliza o piedra de otro tipo, así. Jesús fue puesto en este pesebre, pero era un pesebre especial. Y quiero hablar, por supuesto, basado en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 20. ¿Trajeron sus Biblias? A ver, levanten Biblias esta noche. El celular, muy bien. Muy bien, la Biblia física, por si nos quedamos sin internet y sin luz, tenemos la Biblia física. Y quiero por favor leer Lucas capítulo 2, versículo 1 al 20. Yo sé que lo hemos leído desde niños muchísimas veces, pero quiero darle hoy un toque especial referente al pesebre en el que nació Jesucristo. ¿Listo? En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el Imperio Romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. Versículo 7 dice, María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un qué? En un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esta noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado ¿en un qué? Pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud. Los ejércitos celestiales alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas esas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían hecho, perdón, habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Qué espectacular relato. Lo he escuchado desde niño, cuando iba a los barros vecinos a goterearme las novenas. Lo leía, pero ahora de pastor, que lo leí detenidamente, dije, qué maravilloso cumplimiento de la profecía acerca de Jesús. Qué privilegio para Belén que naciera allí el Hijo de Dios, Jesús. Pero quiero significar que José era descendiente del rey David, del linaje del rey David. En el judaísmo, la identidad de las tribus, o familiarmente hablando, se heredaba por la línea paterna, la línea del papá.
En el caso particular, solo conozco la historia de mis papás, abuelos y bisabuelos. No conozco la historia de mis tatarabuelos. Y los que siguen y que siguen, no tengo ni idea. ¿Usted sí? ¿Ha hecho la tarea alguna vez de investigar? ¿Qué será mi tatarabuelo? ¿Qué pudo haber sido? ¿Un conquistador español? Ah, quizás un indígena, al igual que yo, ¿cierto que sí? Pero Jesús era, por parte de José, de la línea del rey Israel. Y esto conecta con la profecía mesiánica que decía que el Mesías vendría del linaje de David. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Está en 2 Samuel 7:12, Isaías 11:1, 2 Samuel 7:12, Isaías 11:1 y Miqueas 5:2. Y Miqueas 5:2 dice, pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Uy. Miqueas 5:2. Nos encanta investigar, ¿no? Tal inventor, tal escultor, tal cantante, ¿de qué ciudad es? Y nos encanta escuchar que viene de un pueblo chiquitico, chiquitico del Meta, de Cundinamarca, del caserío. Dios es curioso en usar personas de origen muy humilde para glorificarlas. En el caso de Jesús nació no en Jerusalén, no nació en Roma, ni en Egipto, nació en Belén, una pequeña aldea. Ahora, el censo romano exigía que cada persona se registrara en su ciudad natal, no en el lugar donde vivía. José vivía en Nazaret, de allí Jesús de Nazaret, pero legalmente pertenecía a Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Dónde se crió? En Nazaret. Y fue conocido como Jesús de Nazaret. Pero nacería Jesús en la ciudad de Belén. Ahora, dice el versículo 5 que José viaja desde Belén hasta Jerusalén, hasta Nazaret. Disculpen, desde Nazaret hasta Belén. Nazaret estaba al norte de Israel, en Galilea. Estaba Belén al sur de Israel. Entre 110 y 130 kilómetros de distancia habría entre Nazaret y Belén. José viaja con su esposa embarazada entre 110 y 130 kilómetros desde Nazaret hasta Belén. Probablemente entre 4 y 7 días a pie con una mujer embarazada. ¿Eso lo puede creer? Yo imagino a María con la barrigota, ay, caminando por ese sol canicular de Israel. Debía llegar, no era opcional. Hoy mis hijos me dijeron, papi, pero ¿qué pasaba si José desobedecía a los romanos en el censo? No había opción. Sí o sí debía regresar a su ciudad natal para ser censado. Algo así como el censo del DANE, ¿cierto? A uno que le dicen, por favor quédese en su casa porque vendrá un encuestador. Yo fui encuestador en el 2005 y sentado en la casa, papá, mamá e hijos. Entonces José viaja 130 kilómetros, una mujer embarazada, desde Nazaret hasta Belén. El que María hubiese llegado a pie era un gran logro también para María. Ahora, hasta la fecha, aunque el decreto vino de Roma, era obligatorio, en realidad Dios estaba guiando la historia para que Jesús naciera exactamente donde la profecía decía. ¿Coincidencia? No. En Dios hay diosidencias. Lo que parece un decreto un poquito arbitrario, fuerte, Dios lo usó para llevar a Jesús, a sus papás, hasta Belén y que allí naciera el Salvador. Ahora, hasta la fecha no ha existido ni existirá un gobierno en el mundo que impida el cumplimiento de las promesas de Dios en su palabra. Ni imperio romano, ni medo persa, ni griego, ni yanqui,
de ningún tipo que impida que Dios cumpla sus palabras, su promesa, lo que está en la Biblia. Hay gente que dice, pero que Jesús volverá por su iglesia, eso es pura fantasía. Una tribulación, fantasía. Que Dios va a hacer un juicio final, fantasía. Pero si aquí lo dice, yo lo creo y se va a cumplir. Fue prometido, Jesús nació. Jesús está a la diestra del Padre y prometió regresar por su pueblo. ¿Usted cree que Él va a cumplir? Dígame a eso. Yo lo creo y esperamos su venida. Ahora, el versículo 8 de Lucas 2 habla que los primeros en oír la noticia del nacimiento del Mesías fueron unos pastores de ovejas. En aquel tiempo eran despreciados y vistos como mendigos y hasta ladrones. Están en plena vigilia trabajando en el campo cuidando ovejas. Hoy día sería algo así como los recicladores. Personas importantísimas en la economía de un país, en el aseo de una ciudad, pero que son vistos como con rechazo por algunos. ¿Se puede imaginar una ciudad sin recicladores? ¿Cómo luciría? Gran parte de lo que usamos usted y yo hoy, cables, sillas, pastas, han sido productos reciclados y reusados. Pero los pastores eran usados o como medio despreciados en el campo, trabajando. Ahora, Dios no dio la primicia de esta noticia a la gente más importante del momento o al líder religioso de la época, Caifás o Anás, sino a personas comunes y corrientes, trabajadoras como usted y como yo. Dios no hace acepción de personas. Escogió pastores humildes. Quiero también decir que es posible tener un encuentro con Dios fuera del templo, de la iglesia. Por supuesto, aquí el ambiente es adoración al Señor, alabanza, palabra, y todo se prepara para ello, para ese encuentro, pero también usted, en su trabajo, en su soledad, en su rechazo quizás social, puede escuchar la voz de Dios y tener un encuentro con el Señor. Sea taxista, sea agricultor, sea ama de casa. He escuchado a personas que dicen, pastor, estaba en mi cocina oyendo el mensaje, una alabanza, y sentí la presencia de Dios y lloré y Dios me ministró el corazón en su cocina, en su soledad. Y aquellos pastores, cara, bienvenida. Sigue, Dios te bendiga. Humildes. Ahora, dice el versículo 10 que el ángel dijo, les tengo noticias buenas, buenas noticias. Y el griego es evangelizomai, que el mismo término para decir el evangelio. La palabra evangelio que vemos en toda la Biblia se nombra primero aquí. Dice el ángel, les tengo buenas noticias, evangelizomai, que significa anunciar una victoria o un mensaje salvador. El mensaje del ángel. El ángel dice, no tengan miedo, no teman. Y yo imaginaba el cuadro, el silencio, la noche, en la llanura o en la montaña, animales durmiendo, roncando, una luz resplandeciente en el lugar. Cambia el ambiente, todo se ilumina, era de noche, todo se ilumina, aparece un ángel con el aspecto parecido a, bueno, un ángel hermoso, grande, fuerte. Yo tendría miedo. Yo ya arrancaría corriendo, ¿sí o no? No tengan miedo, dice el ángel. ¿Y saben por qué? Porque el nacimiento de Jesús es una noticia de salvación universal que transforma el miedo en gozo. La respuesta del ser humano es temor. Siempre. Ante la presencia de Dios, su palabra, su presencia nos genera temor. En lo normal somos humanos, somos pecadores. Pero dice el ángel, no temas. ¿Saben ustedes que es el mandamiento que más se repite en la Biblia? No temas, no temas, no temas. En Juan, Jesús se demuestra revelado, glorificado. A Juan, le dice Juan, no temas. El nacimiento de Jesús es una noticia de salvación universal que transforma el miedo en gozo.
Ahora vamos a la señal. ¿La señal cuál era? ¿Era un rayo súper grande, una columna de fuego, ángeles cantando? No. La señal era un niño envuelto en tela, en pañales. Y no eran huggies. En pañales, acostado en un pesebre. ¿Recuerdan el pesebre? En piedra, donde se alimentaban los animalitos. En un pesebre. El Mesías y Salvador del mundo, humilde e indefenso, envuelto en telas, acostado en un pesebrito donde alimentaban animalitos. Mi Salvador, su Salvador. Ahora, el regalo de Dios, el presente de Dios, que Dios da a la humanidad, viene sin mucho alarde, en un lugar muy humilde. Y Jesús dijo en Lucas 9:58, el Hijo del Hombre no tiene lugar donde recostar la cabeza. Desde allí comenzó esto, se confirmó esto. Ahí estaba Jesús. Ahora, los pesebres, como aquí lo imprimí, eran comederos para animalitos. Pero en el Testamento Antiguo, o en el Antiguo Israel, estaban hechos de piedra, no como los que vemos hoy día en un pesebre moderno. Este lugar no era cómodo, pero era un lugar especial para la protección. Es por eso que aquellos que eran expertos en el asunto, sacerdotes por lo menos, ponían sus corderos recién nacidos en aquellos pesebres para protegerlos. Recordemos que el cordero que iba a sacrificio era perfecto, sin cojera, sin manchas, sin defectos físicos, pero no cualquier cordero. Eran corderos perfectos, sin mancha, lo acabo de decir. Ahora, Belén, donde nació Jesús, era una aldea famosa porque proveían corderos inmaculados, perfectos para el sacrificio. Era una aldea conocida por eso. Unos corderos preciosos, y allí nació Jesús. Esos corderos deben ser perfectos, por eso los envolvían firmemente en telas y los acostaban en el pesebre para mantenerlos a salvo. Y esta es exactamente la razón por la cual la única vez que se mencionan los pesebres en la historia de Jesús y su nacimiento es contada por los pastores, en ese orden de ideas. Los pastores habían entendido la señal y ese poderoso paralelo. Sabían lo que significaban la tela y el pesebre. Este bebé sería el cordero perfecto de Dios. Perfecto. El Mesías que sacrificará su vida por los pecados de todo el mundo. Él no era solo un bebé, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Era el Hijo de Dios, perfecto, sin pecado y santo, humillándose para convertirse en el sacrificio perfecto y reconciliarnos con un nuevo pacto con Él. ¿Usted dice amén a eso? De perfecto Cordero de Dios envuelto en pañales en un pesebre. Ahora, dice el ángel, en la tierra paz. Gloria a Dios en las alturas, en el cielo y en la tierra paz. Y con la fuerza del ejército, el emperador Augusto, romano por supuesto, había impuesto en el mundo la llamada paz romana. Y por eso mismo era venerado como un dios. La paz romana para todo el mundo. Pero los ejércitos celestiales de Dios alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Isaías 9:6 dice, pues nos ha nacido un niño, ya casi, ya casito, tan lindo. Bueno, vuelvo aquí. Isaías 9:6 dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. No la paz de Augustico, ese romanito. La paz verdadera que no es algo
que es alguien y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, príncipe de paz. Qué precioso. Quien tiene al príncipe de paz, su vida está llena de paz. La paz total aquella no va a existir lejos del Señor, sea quien gobierne. Ahora, en el versículo 15, tenemos un modelo de fe. Los pastores se convierten en este modelo de fe porque toman en serio el mensaje y van hacia Belén. Amigos, vamos hacia Belén. Después de semejante aparición o revelación. Ahora, ¿qué hace usted y qué hago yo cuando Dios nos da una palabra y nos habla? ¿Lo tomamos en serio o lo archivamos para el próximo domingo? ¿Nos movemos en esa dirección? ¿Qué dicen los pastores? Se fueron para Belén. Parecerá algo obvio porque lo leemos en la Biblia, pero en ese momento era un momento de obediencia y de fe. Caminar hacia Belén. La palabra de Dios da dirección para aquellos que la escuchan y la toman en serio. Ahora los pastores dicen, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Vamos y veámoslo. Vamos a verlo. ¿Te han contado que Dios es bueno? Ven a verlo. ¿Te han contado que Dios sana? Ven a comprobarlo. ¿Te ha contado que Dios transforma vidas? Ven a probarlo. Vamos y veamos hoy a través de los ojos de la fe, podemos ver el regalo de Dios que haya enviado a su Hijo unigénito en forma humana para poder redimir de la muerte a toda la humanidad. Es el regalo de Dios. El 16, fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. ¿Quiénes eran los pastores? Y allí estaba el niño, tal como lo dijo el ángel, acostado en un pesebre, envuelto en pañales, en telas. Y a mí eso me asombra bastante. Imaginar que Jesús vino como un bebé, como un niño. Nació. ¿Por qué ese no vino en una nube poderosa, llena de relámpagos, de truenos, de fuerza, como el Hijo de Dios, como el poderoso, como el Rey de Judá? Vino como un corderito, perfecto y envuelto, vestido de humildad. Y queremos ver a Dios en nuestras vidas obrando grandemente, pero Dios obra desde la humildad también, desde un pequeño pesebre, nuestras vidas. Hoy tenemos la oportunidad no de visitar a Jesús, sino que a través del Espíritu de Dios, que Él viva en nuestras vidas. No voy a usar el cliché de la temporada que deja que Jesús nazca en tu corazón en esta Navidad, porque eso no es cierto. Deja que Él sea tu Salvador y tu Señor desde esta Navidad. Que tu vida sea gobernada por Él. Y que tú no vayas a donde Jesús, sino que Él viva dentro de ti, te gobierne, tu Salvador y Señor. Y que tú digas, Señor, ¿qué más debo hacer? Pastores humildes y un pesebre humilde. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, queremos reconocer nuestra necesidad de ti.